Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estamos aquí con la celebridad del internet, y estrella digital y de las tierras y del cielo. Estamos aquí con Oneiros Speculum. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente, aquí empezando una edición más de su podcast favorito, Con los pies en la tierra. Un saludo a toda la banda que nos escucha, que nos ve, nos mandan mensajes y nos saludan desde Costa Rica, desde Argentina, de todo el país, y estamos muy contentos. Se nos hizo traer a una persona que veníamos persiguiendo hace mucho tiempo, que es Oneiros. ¿Cómo estás, Oneiros? De maravilla, y me siento muy agradecido por tu invitación, y pues bueno, aquí dispuestos a tener un diálogo. De lujo, de lujo. ¿Cómo estás? Para empezar, yo sé que tú vives en Tepoztlán y tengo unas dudas sobre Tepoztlán, porque para aquellos que no saben, Tepoztlán es un lugar como a 1 hora y media, 2 horas de la Ciudad de México, más o menos. Así es. Un lugar místico, ¿no? Que tiene cierta carga energética. No sé qué tiene, Oneiros. ¿Por qué decidiste irte a vivir a Tepoztlán? Bueno, pues de alguna manera trato de obedecer mucho a las señales, ¿no? Entonces, en un momento de mi vida, bueno, justo después de este año nuevo, empezaron a pasar un montón de cosas en mi vida que un poco que rompieron mi estructura. Okay. La manera que yo tenía de vivir, tranquila, cómoda, confortable. Y entonces eso me hizo pensar, bueno, ¿qué está pasando? Algo me está diciendo, muévete, ¿no? Entonces, pues obedecí, dijo, ok, entonces, ¿a dónde me muevo? Pues, bueno, yo siempre he pensado que las montañas es algo que a mí me atrae mucho y entonces, pues eso, decidí irme a la tierra sagrada de Tepoztlán. Ok. ¿Y qué tiene? O sea, es neta que, o sea, tú que estás metido, digo, ahorita nos platicas todo, ¿no? Vamos a estar aquí hablando un par de horas, pero ¿es cierto que Tepos tiene algo? O sea, más allá de las montañas de estos montes, google.com, Tepoztlán, chéquenlo, o sea, son unas montañas increíbles, unos monolitos ahí gigantescos, hay unas pirámides arriba, bueno, una pirámide creo, se llama, bueno, está al lado de Amatlán de Quetzalcóatl, o sea, es un lugar que tiene cierto bagaje espiritual, energético. ¿Qué es lo que tiene, más allá de esas montañas, qué has encontrado que tiene Tepoztlán que atrae a tanta gente que anda metido en este rollo de las cosas ocultas? Claro, mira, de alguna manera sí hay una sensación extraña de que, bueno, no sé si conoces este término de la sincronicidad, ¿no? Que de pronto estás pensando en alguien y te lo encuentras, ¿no? Entonces estos son momentos especiales de tu vida en que estás como muy conectado con el espíritu o llámale como quieras, pero entonces empiezan a pasar cosas muy sincrónicas en esos momentos especiales, ¿no? Bueno, Tepoztlán eso pasa muy frecuentemente, ¿no? Las sincronicidades Okay. se detonan muy rápidamente. Pues esta tierra fue considerada sagrada por las culturas indígenas de hace muchísimo tiempo. No se sabe bien por qué. Bueno, más que el hecho de que en teoría ahí nace Quetzalcóatl, Okay. una de las principales deidades pues también de las culturas prehispánicas. Okay. Y también el hecho de que ahí se ven muy frecuentemente luces en el cielo, ¿no? O sea, en las montañas, esto que varias personas llaman brujas, otros llaman ovnis, otros llaman espíritus, etc. Entonces, esto es muy común ahí. La gente, bueno, es atraída por algo, hay un misterio, no sabes bien por qué, pero algo te atrae. Y entonces ahí empiezan a detonarse una serie de cosas, una serie de sincronicidades que te conectan, ¿no? De alguna manera u otra con un entendimiento más profundo. Bueno, es también una energía confrontativa, ¿no? Te pones en situaciones en las que si tu ego está muy fuerte, muy solidificado, ahí te chocas, ¿no? Chocas y entonces empiezas a mover tu energía hacia otras formas de relacionarte, otras formas de vincularte y bueno, esto. Y bueno, también el hecho de que cerca de ahí se dan mucho, pues, los honguitos. Okay. Y mucha gente, entonces, se dedica a hacer ceremonias, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, también, bueno, en las culturas prehispánicas, bueno, las culturas indígenas que viven ahí, pues creen mucho en esta onda de la magia, ¿no? Y de la brujería. Okay. Y entonces, bueno, tanto a nivel de sanación, o sea, hay por ahí algunos
les llaman tiemperos, que son estos chamanes que en algún momento de sus vidas le cae un rayo y entonces eso es como una señal, bueno, le cae un rayo y sobrevive. Y esa es una señal de que está siendo llamado por los dioses, entonces lo entrenan como chamán y entonces se supone que ellos controlan el tiempo, ¿no? Controlan las nubes, el clima, etcétera, etcétera. Entonces hay ya una carga, o sea, hay muchas prácticas, tanto en brujería, en chamanismo, en sanación, en ceremonias con plantas sagradas, en búsqueda de ovnis o aliens o etcétera, a la par que hay una cultura muy alternativa, pero, o sea, como la parte más estructurada de los hippies, o sea, la parte que se enfoca pues a la ecología, a la permacultura, a la sustentabilidad, a las formas comunitarias de relacionarse, etcétera, etcétera. Entonces hay un gran entusiasmo por crear modos de vida mucho más conscientes. Entonces ahí se da mucho esta cuestión también como de la comida orgánica, de las prácticas espirituales, de yoga por todas partes, temazcales, masajes, reiki, no sé qué, etcétera, etcétera. Y además, o sea, todo eso sí, digo, es creo que en el núcleo de donde brota todo esto, pero también hay un mercado muy interesante de eso, ¿no? La gente de los negocios ya se dio cuenta que la gente va a Tepoztlán en busca de estas cosas y pues ya se hizo ahí un lugar muy interesante. Para los que no han ido, vayan y descúbranlo por ustedes mismos, ¿no? Por supuesto, definitivamente, como en todas partes, hay capas, ¿no? Entonces hay una capa muy superficial en la cual sí se vende Tepoztlán como, el lugar místico para sanar, y entonces vas y te hacen un cantito, entre comillas, indígena y te hacen una ceremonia de no sé qué y ya, ¿no? O sea, pero es para turistas, ¿no? Pero si vas más profundo, encuentras sí cosas muy profundas, muy, de verdad, hay una sed muy auténtica de espiritualidad en este lugar. Excelente. Pues suena de que mañana voy a ir. Oneiros, cuéntame algo antes de entrar a materia y a esto que nos gusta y que nos trae aquí, que son las artes ocultas y todas estas cuestiones interesantes. Cuéntanos a la gente que no te conoce, porque estoy seguro que hay mucha gente que está viendo este podcast que no te conoce o dice este bro quién es, que seguramente será interesante porque esa silla viene pura gente interesante. ¿Por qué Oneiros? Yo sé que Mario es tu nombre, ¿no? ¿De dónde viene el Oneiros? Ok, Oneiros es un... Bueno, en la mitología griega, ellos creen que una de las diosas principales es Nyx, la noche. Ella tiene un montón de hijos, entre ellos están Hypnos, que es el dios del dormir, y Thanatos, el dios de la muerte. Entonces, bueno, para ellos de alguna manera dormir y morir están emparentados. Pero bueno, luego Hypnos se casa con la diosa Pasitea, que es la diosa de las plantas visionarias y las alucinaciones. Y entre ellos dos tienen un montón de hijos que les llaman los oniros. Los oniros son como unos pájaros con máscaras que cuando tú estás dormido, ellos llegan volando, agarran tu alma y se la llevan volando, ¿no? Entonces, de alguna manera, para los griegos no es que tú tengas un sueño, sino que un sueño te llevó, ¿no? Los oniros son los sueños. Los oniros son estos seres que te llevan por los planos espirituales y por ello los griegos creían que tú podías en sueños visitar el inframundo, ver a tus ancestros o recibir mensajes de los dioses, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces pues yo decidí optar, yo me asocio a mí mismo o me identifico con todo esto onírico, con todo esto, el mundo otro, que de alguna manera es incomprensible en sí, que sigue siendo un misterio, y que utiliza representaciones teatrales para expresarse de alguna manera. Entonces, bueno, a mí todas esas ideas me fascinan y entonces decidí identificarme con este personaje. Increíble. Oye, bueno, ahora sí, para meterlos a la gente que está allá afuera y empezar a hablar un poquito de lo que haces y de dónde viene
pues tu interés por estos temas, ¿no? Les decía que yo, y desde que llegó aquí mi estimado Oneiros, estoy muy contento que está aquí. Oneiros es para los que no lo conocen, y voy a hacer yo una pequeña introducción, participa en un proyecto que es donde yo lo encontré, en Mindsurf, que es un proyecto que a mí en lo personal me gusta muchísimo, así que les recomiendo que vayan y lo busquen, Mindsurf, en YouTube. Antes hacían contenido en Spotify, si no me equivoco, pero ahora ya están más clavados a todo el tema youtubero, ¿no? Uh-huh. Ahí trabajan con Regina y con Ibra, uh-huh. Y que son pues psiconautas, y son gente que anda muy metido en este tema, quizá desde mi lectura, ¿no? Tratando de darle seriedad, tratando de darle estructura a este mundo de la psicodelia. Creo que muchos lo andan haciendo por ahí. Janina Tomasini anda también, que le mandamos una invitación, nos ha ignorado en este espacio y ya le invitamos y no quiere venir, o no le ha llegado, no lo sé, pero son de estas personas y de estos grupos que están poniéndole seriedad, ¿no? A todo uh-huh. este tema de la exploración de la mente a través del uso de psicodélicos. Ahí Oneiros colabora con ellos, y Oneiros también tiene por ahí un buen camino recorrido en todo este tema de los sueños, ¿no? Ya su puro nombre ya nos platicó de dónde viene. Pero desde ahí yo dije, wow, esto está increíble. Y entonces, Oneiros, voy a dejar un poquito que te presentes ahí con la gente que no te conoce. ¿Cómo te presentas tú con alguien con una abuelita o con... Quizás sí, una abuelita es interesante porque seguro has de haberle dado un infarto a un par, ¿no? Así de, no, pues yo trabajo con los sueños. Ay, cabrón. ¿Cómo te presentas? ¿Qué es lo que haces tú o en qué nivel de entendimiento estás de ti mismo? Claro, bueno, mira, yo... voy a contar un poquito mi historia. Yo en un momento de mi vida me fui a vivir a Estados Unidos. Mi mamá vivió allí, bueno, sigue viviendo ahí. Y entonces, bueno, en este proceso que estuve yo pues trabajando allá de manera ilegal, okay. Pues me vi forzado a permanecer en casa. No salía de casa porque pues, por miedo a que me encontraran sin papeles y no sé qué. Entonces me dormía muy temprano, empecé a tener una serie de sueños muy profundos, muy reveladores, muy prolongados. Me acordaba de 5 sueños por noche o algo así. Empecé a tener sueños lúcidos muy pronto, y entre 4, 5, 6 sueños lúcidos por semana. Entonces me clavé tanto con el tema que pues empecé a estudiarlo, ¿no? Primero, por un lado, pues por mí mismo, o sea, dentro de un sueño yo me volvía consciente, esto que le llaman sueños lúcidos, y volteaba a los personajes y les decía, bueno, ¿y tú qué onda? ¿Quién eres, no? Y de repente me decían cosas así como que no, pues es que yo soy esa parte de ti que te habla de esta manera, ¿no? Y así como que, wow, o sea, no sé, sentí que había una conexión muy profunda con algo misterioso que todas las noches nos visita. Entonces esto me apasionó y pues decidí dedicarme por completo a estudiar los sueños, ¿no? Entonces, pues yo estudio los sueños como un misterio, ¿no? Ya no desde una sola perspectiva, sino, bueno, este universo misterioso al que visitamos noche tras noche. ¿Cómo me acerco a él, no? O sea, desde la psicología, o desde las religiones, o desde la neurología, o desde el chamanismo, o del ocultismo. Y bueno, yo decidí explorar por todas estas vías, ¿no? Entonces, okay. Pues básicamente yo me dedico a estudiar todo lo relacionado con los sueños, desde la parte neurofisiológica, desde la parte psicológica, la interpretación de los sueños lúcidos, los sueños y el chamanismo, la espiritualidad, el arte, la creatividad, la filosofía, la historia, todo. Entonces, yo pues a lo largo de mi proceso pues fui cada vez entendiendo más, adquiriendo más herramientas. Yo estudié filosofía, me especialicé en el tema de los sueños. Ok. Hice también algunos cursos de formación en psicología enfocada en el tema de los sueños, etcétera. Y entonces, pues todo esto me ha ayudado a armar mi propia postura, mi propia forma de relacionarme con este misterioso universo de los sueños. Y entonces escribí un libro que se llama Onirocosmos, Manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Ok. Entonces, bueno, eso es como mi inicio en todo esto. Y a partir de eso me dedico, bueno, una de mis... De las cosas en las que me dedico, porque me dedico a muchas cosas, es
a dar sesiones individuales de trabajo con sueños, o sea, a dar acompañamiento. Si tú quieres explorar el universo de los sueños, bueno, yo te guío, te voy apoyando con herramientas, con procesos de interpretación, con clases, con educación onírica, para que sepas recordar los sueños, para que sepas volverte lúcido, para que sepas entenderlos, etcétera, etcétera. Guío también círculos de sueños, doy talleres de diversos temas y bueno, eso es uno de mis grandes pasiones, el sueño, pero también un poco esto que está emparentado con los sueños, que son las visiones. Ok. Y que tiene que ver con los psicodélicos, pero no solamente con los psicodélicos, sino con los estados expandidos de conciencia. Ok. Es decir, el trance que puede ser inducido con la danza, con el aislamiento de los sentidos, con la meditación. Puede ser también con los cantos, etcétera, etcétera, ¿no? También me interesa un poco el entendimiento del mundo otro, del mundo al que accedes a través de estados no ordinarios de conciencia, y que pues se manifiesta, por ejemplo, en el arte, en la espiritualidad, también en la locura, y entre otros temas, ¿no? Entonces todo esto, sueños, visiones, estados expandidos de conciencia, es mi camino, es mi profesión. Ok, y volviendo a la pregunta inicial, ¿a una abuelita le dices todo eso? Pues más o menos, de alguna manera trato de llevar esto, ok, bueno, para una abuelita comenzaría diciendo, bueno, pues para ti, por ejemplo, ¿qué son los sueños, no? Y entonces ya escuchar su respuesta, a veces son, bueno, pues es, no sé, cosas, pues locura, ¿no? O sea, es algo raro, algo extraño, absurdo que pasa en las noches. Entonces ya yo le empiezo a decir, bueno, ¿y qué tal si mejor lo pensamos de que a lo mejor es una expresión de algo de ti profundamente, ¿no? O sea, como que tu mente consciente no lo concibe, pero algo en ti se quedó grabado durante el día o en tu vida en general, y que pues en los sueños se manifiesta, se expresa, ¿no? Esa es una forma de aproximarnos. Y sí, pues la parte de los estados expandidos de conciencia puede pensarse también, decirle, bueno, hay culturas que exploran otras formas de pensar y otras formas de vivir y otras formas de percibir la vida, no solo desde la conciencia despierta, no solo desde la conciencia ordinaria, y entonces utilizan distintas herramientas para alterar la conciencia y entonces explorar otras partes de sí mismos que de alguna manera le permiten explorarse más profundamente. Ok. En este programa, digo, ya hace rato pensé esta pregunta que te quería hacer. Ya digo, entendiendo ya bien más o menos lo que haces, seguramente esto pues tiene 1000 aristas y se va a muchos lugares distintos. Pero este programa se llama Con los pies en la tierra. Uh-huh. No sé si sabías. Claro. Entonces, es lo que estaba pensando hace rato, ¿no? Que los sueños normalmente no dormimos con los pies en la tierra. Normalmente los ponemos en una cama o en algún lugar. Es una de las pocas cosas que no hacemos con los pies en la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin embargo, este tema o estas preguntas que nos surgen aquí en este programa es como para tratar de entenderlo en un plano así como al chile, ¿no? O al costo, o en el plano más terrenal. Y entendiendo que lo has explorado por diferentes lados, ¿qué son para ti ahorita o qué es lo que pasa? Quizá en una perspectiva como muy científica o muy así con los pies en la tierra justamente, ¿qué son los sueños? O sea, porque es algo bien chido que también pues creo que todo el mundo, si está vivo, pues ha tenido sueños, ¿no? O sea, es algo a lo que le invertimos quizá 1/3 de nuestras vidas a dormir, y lo que pasa durante el sueño pues es que soñamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué son? ¿Dónde está tu entendimiento más así como terrenal de lo que pasa con este tema de los sueños? ¿Qué son? Claro, bueno, más que dar una respuesta definitiva al tema, mi respuesta es que los sueños son un misterio. Entonces, al empezar con eso, diciendo, ok, es un misterio, es algo que, ok, los griegos pensaron esto, los científicos piensan esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que dar una respuesta definitiva, voy a hablar de mapas, ¿no? Okay. Entonces, a ver, la neurología, por ejemplo, cree que, el mapa neurológico de la experiencia onírica cree que de alguna manera los sueños,
primero hay que decir que la neurología todavía no responde de manera definitiva, ¿no? O sea, sigue siendo un misterio, ¿no? Pero bueno, postula que los sueños son un momento en el que de alguna manera el cerebro el cuerpo físico se cansa, entonces de alguna manera nuestra atención en el mundo externo como que se agota, nuestra capacidad de estar percibiendo el mundo de afuera. Y bueno, neurológicamente se cree que hay dos, de alguna manera, regiones neuronales. Una de ellas que se encarga de nuestra atención del mundo externo, que son las neuronas aminérgicas, que se encarga básicamente de percibir los estímulos externos y con esos estímulos crearnos una imagen de qué es el mundo, ¿no? De qué estoy percibiendo, qué es la realidad. En cambio, cuando dormimos, estas neuronas aminérgicas como que se debilitan de alguna manera, se cansan, dejan de funcionar de esta manera y entonces se activan otras neuronas que son las reticulares que no necesitan de un mundo externo para percibir. Ellas crean sus propios estímulos. Y entonces con esos estímulos internos que se crean, se crea de alguna manera otro mundo. Se piensa, por ejemplo, que este mundo onírico es como una especie de realidad virtual. Es como una simulación del mundo en el que el cerebro intenta de alguna manera jugar o experimentar a ver qué pasa si me confronto con tal personaje o la sombra o no sé qué. O sea, como que empieza como a crear mundos de alguna manera ficticios y virtuales para una razón que no se conoce, ¿no? Entonces, Alan Hobson, que es uno de los grandes estudiosos es la máxima autoridad en los estudios de la neurofisiología del sueño. Él dice, bueno, hay alguna especie de como lucha o negociación constante entre las neuronas aminérgicas y las neuronas reticulares, como que de alguna manera están intentando ver quién se queda con el cuerpo. Y eso le pone a pensar, bueno, ¿será que de alguna manera el cerebro puede optar por habitar un mundo interno o habitar el mundo externo? ¿O se complementan estos? Bueno, un poquito, esto es la teoría neurofisiológica del sueño, que el sueño es como una especie de simulación virtual para experimentar emociones distintas, experimentar escenarios posibles, experimentar conflictos, situaciones, etcétera, etcétera. Es como ensayar, ¿no? ¿Cómo actúo ante el mundo, ¿no? Y entonces eso crea de alguna manera un reforzamiento de los patrones habituales de conducta. O bueno, más bien como que le permite pensarse de otra manera, que no es la de la vigilia, que no es la del yo, que no es la del ego. Y bueno, ahora pasamos a la parte psicológica. El mapa psicoanalítico freudiano, por ejemplo, cree que los sueños son primero él cree que la conciencia, el yo, es solo una pequeña parte de nuestra psique. La psique, es un término griego que significa alma. Entonces, la psique, dice, es más grande. Hay una parte consciente y hay una parte inconsciente, que es mucho más amplia que la parte consciente. Todo aquello que no logramos entender, procesar, asimilar, o que no cabe dentro de nuestra idea de nosotros mismos, o que de alguna manera es irracional, amoral, etcétera, que no queremos en nosotros mismos, lo reprimimos y entonces se va al inconsciente. Entonces, cuando soñamos, todo eso que guardamos en el inconsciente se manifiesta, se expresa, de alguna manera se muestra, se abre la caja de Pandora de alguna manera y sale a flote todo aquello que no pudimos asimilar en la conciencia. Y entonces por eso Freud dice, bueno, si en los sueños se manifiesta lo inconsciente, entonces
trabajar con sueños, interpretarlos, nos ayuda a entendernos mejor nosotros mismos. Ok. Eso Freud, ¿no? Jung, por ejemplo, uno de sus grandes discípulos, que luego será disidente, que creará su propia línea, creará su propia teoría, digámosle, distinta a Freud. Él dirá que los sueños bueno, sí, o sea, dice, está de acuerdo con su maestro de que hay un nivel del inconsciente que contiene todo aquello reprimido. Okay. Pero dice que además de esto hay una capa más profunda que es, él le llama el inconsciente colectivo, que también podemos llamarle inconsciente transpersonal, inconsciente filogenético, es decir, de la especie. Entonces que ahí está almacenado toda de alguna manera la historia evolutiva de la humanidad. Entonces es como hay una región dentro de la psique que contiene las huellas de lo que fuimos en épocas prehistóricas. Okay. O los primeros procesos de formación de la mente, ¿no? De la psique. Entonces, los sueños son una manera en que se intenta comunicar aquella región profunda de la psique que es totalmente distinta al ego, al yo, a la conciencia, a la racionalidad y a la lógica, que son de alguna manera procesos de desarrollo de la evolución mucho más tardíos que esta parte primitiva, profunda. Y entonces el sueño es un intento de comunicar aquello profundo prehistórico con la conciencia. Okay. A través de un lenguaje que no es racional, a través del lenguaje de sensaciones, de emociones, de metáforas, etcétera, etcétera. Bueno, esto por la parte psicológica, ¿no? Por la parte, desde el mapa, bueno, desde diversos mapas espirituales, pues más bien se piensa que el sueño es de alguna manera, bueno, y como en muchas culturas antiquísimas, como los griegos, como los sumerios, como los cristianos primitivos, creían que el sueño era un desprendimiento del alma. Okay. Y que de alguna manera el alma se iba a otros planos, a un mundo espiritual, a otras dimensiones, a el plano celeste o al inframundo, etcétera, etcétera. Entonces, vemos aquí mapas distintos. Cada uno tiene enfoques diferentes de cómo entenderlos y cómo trabajarlos. Yo trabajo con todos estos mapas, pero sigo afirmando que el sueño sigue siendo un misterio. O sea, ante todo esto que acabas de decir, no hay nadie que pueda concluir nada, ¿no? O sea, a fin de cuentas son como dices, mapas para poder interpretarlos. Algunas cosas funcionarán, algunas cosas no tanto. Algunos mapas estarán más cerca de la verdad y algunos estarán más lejos. Pero es eso, ¿no? Es una manera solamente para poder entrar a estos mundos ocultos y misteriosos que pues no tienen una explicación. Y me queda yo la duda, o sea, con todo esto que has aprendido y con todo esto que has logrado ver, a ti, no en general, o sea, no tratando de tirar verdades absolutas, que es algo que no nos gusta en este programa además, que no coincidimos con este tema, de que puedan haber verdades, incluso la ley más probada puede no ser, o sea, son a fin de cuentas teorías y son leyes sí probadas, pero pues igual en un cambio, en un abrir y cerrar de ojos las cosas cambian, ¿no? Uh-huh. Para ti, Oneiros en particular, ¿a ti de qué te sirve o qué tipo de utilidad has encontrado tú, experto en sueños, en este tema de soñar? O sea, ¿para qué le sirve a Oneiros soñar? Bueno, para mí, en realidad, el sueño como misterio lo tomo como un material que puedo utilizar para distintas cosas, ¿no? Por un lado, para la creatividad, por ejemplo, ¿no? De pronto estoy muy atorado en mi pensamiento racional y entonces un sueño me viene a romper la forma ordinaria de pensar y me propone ciertas posibilidades de cómo resolver un problema o cómo desarrollar una nueva idea. Okay. A través ya no de los mecanismos conscientes, racionales, lógicos, sino a través de alguna manera obra de arte natural que se da en noche tras noche, ¿no? Okay. Es como, de alguna manera, pensándolo desde ahí, desde la perspectiva artística, el sueño es como un collage, es como una mezcla loca de sensaciones, emociones, imágenes, situaciones,
narrativas. Y entonces este collage onírico que se nos presenta puede ser un gran material para repensar cómo estoy actuando en el mundo. Entonces, cómo puedo pensar de otra manera, ¿no? Por un lado, ¿no? Del lado creativo. Okay. Por el lado psicológico o de desarrollo personal, el sueño me sirve como un espejo para ver qué hay en mí, qué me habita, qué tensiones, qué conflictos tengo profundamente, ¿no? Cuáles son mis creencias, cuáles son mis hábitos, por qué en el sueño actúo de esta manera, ¿no? ¿Por qué en el sueño huyo de este problema? ¿O por qué en el sueño me mira este personaje extraño, barbón, que me mira desde lejos, ¿no? ¿Quién será, no? Y bueno, ¿qué valores tiene este personaje? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como a través de distintas herramientas, la metáfora, la narrativa, el collage, etcétera, etcétera, puedo ver qué hay dentro de mí, qué conflictos existen, qué puedo de alguna manera ayudar a la conciencia a través del trabajo con el inconsciente. Okay. O sea, eso por el lado del desarrollo personal o psicológico. Y también le doy una utilidad espiritual, en el sentido en que me sigue pareciendo un gran misterio al cual de alguna manera me llama a buscar, me llama a entender qué soy, ¿no? ¿Qué es mi alma? ¿Qué hay en mí más allá de lo que el yo o la conciencia cree? Entonces un poco el trabajo con sueños me ha ayudado a entender que los sucesos externos, la vida de la vigilia, la vida despierta, es solo una parte de la totalidad de lo que soy. Y hay algo más que yo no comprendo, pero que de alguna manera me llama, me atrae, y que entonces la vida no es solo aquello que creo. También de alguna manera, bueno, un poco el trabajo con sueños implica aprender este lenguaje del sueño, ¿no? El lenguaje que no es el lenguaje racional, no es el lenguaje lógico. Entonces es un lenguaje hecho de personajes, de situaciones, de emociones, de sucesos, tal como la vida despierta. De alguna manera es como si aprendiera a leer en la vida despierta otro nivel de entendimiento. Es como si el mundo externo también se volviera un símbolo o un lenguaje simbólico, un sueño cósmico en el que de alguna manera ya no es solo lo que yo quiero de la vida, lo que el ego quiere, sino lo que de alguna manera el mundo me está mostrando a través de personas que conozco, a través de situaciones a las que vivo. Es como un espejo onírico también. Ok. Aquí, o sea, recapitulando un poquito lo que acabas de decir, dices que te sirve como en este plano creativo, ¿no? Creo que no me acuerdo si hay uno de los Beatles o de esta banda famosísima, los Beatles, que creo que concibió un par de canciones en sus sueños y es como se paraba y en el pianito, pum, ¿no? Vámonos, esto lo soñé y esta era la melodía que soñé. A mí me ha pasado y yo he soñado melodías. Ya no las llevo porque normalmente no me acuerdo, ¿no? Pero pasa, o sea, hay veces que se resuelve durmiendo, se puede resolver un paradigma creativo, que ya estamos tan atrapados en un pensamiento racional y lineal que ya no hay salida, lo dejamos descansar, vamos al sueño y en el sueño se resuelve, ¿no? Eso número uno, como si entendí bien. El siguiente es en un plano más de entender personalmente quién eres, o sea, en una idea de, a ver, pues qué, a lo mejor cuál es mi lado oscuro o cuáles son las cosas, las mañas que tengo, mi relación con tal o cual persona, ¿no? Para poder entenderte desde un plano como de autoconocimiento. Y en el tercer plano, en un plano más elevado, más espiritual, para poder entender qué más hay, ¿no? O sea, qué otra realidad hay más allá de esta realidad que estamos viviendo aquí, que usted en la televisión está viendo este cuadrado y estas dos caras aquí que estamos, ¿no? Fuera de este plano, ¿qué más hay? Así Entonces, es. en esos tres planos, seguramente hay más, ¿no? Pero bueno, en resumen, más o menos eso es lo que entendí. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque también,
tienes esta parte que les decía de Mindsurf. Aquí Oneiros tiene una cápsula, no sé cómo llamarle, una cápsula, un espacio que es de mis favoritos en el internet y que se llama CK Cosmos, ¿no? Uh-huh. Es vamos a llamarlo una cápsula dentro de un podcast. Un podcast dentro del canal de Mindsurf, uh-huh. En donde Ibra y tú exploran, que le mandamos un saludo a Ibra, uh-huh. que por cierto está invitado ya a este espacio, y entonces empiezan a explorar, pero se pone densa la cosa, ¿no? O sea, empiezan justamente como a presentar mapas, a presentar diferentes interpretaciones de lo que es la realidad, la relación que hay entre la mente y la materia, y ahí se pone muy denso. Si no lo han visto, vayan y véanlo ahorita, YouTube. No lo dijo Oneiros, lo digo yo, vayan y escúchenlo. Pero a mí me interesa mucho justamente saber en dónde está tu entendimiento en este espacio, en el espacio espiritual, uh-huh. en el espacio quizá un poquito más etéreo y misterioso. Uh-huh. ¿En dónde está en ese plano la definición de quién es Oneiros? O sea, ¿cuál es la explicación que tiene Oneiros actualmente en el plano espiritual y no tan racional de lo que hago, lo que me gusta, lo que estudié, ¿no? Que fue la explicación que escuchamos hace ratito. Si nos vamos a un plano un poco más de este carácter espiritual, ¿en dónde está Oneiros hoy por hoy? ¿Quién es para Oneiros él mismo? Pues empiezo diciendo que Oneiros es un personaje, es una máscara, es un alter ego del único ser existente que es el todo. Ok. Entonces, en ese sentido, yo me concibo así, me concibo como uno de los infinitos rostros de la divinidad. Ok. Creo profundamente que lo único real es esto que las religiones han llamado Dios, que puede ser entendido de muchas maneras, ¿no? Desde las culturas indígenas puede ser conocido como el Gran Espíritu, Ometeotl, puede ser también el Uno en la mística neoplatónica o cristiana mística, puede ser la nada desde la perspectiva budista, puede ser el todo, el vacío, o sea, el Brahman en el hinduismo es esta sustancia indefinida e indefinible, eterna e infinita, que de alguna manera para poderse autoconocer, porque en sí misma es inefable, es incognoscible, es una mezcla amorfa de todas las cosas, no es todo y a la vez nada. Entonces, para que este ser absoluto se pueda autoexperimentar, tiene que limitarse, tiene que crearse personajes, okay. Tiene que de alguna manera del todo reducirse hasta un puntito, y entonces este puntito cobra conciencia, y esta conciencia es lo que nosotros llamamos yo. Entonces, en ese sentido, Oneiros es uno de esos infinitos yoes. Es uno de esos espejos de la divinidad, que juega a ser un mediador entre el mundo de los yoes, el juego del ego, y esta otra realidad de la disolución del ego, que pues es este mar infinito de situaciones, pues ya es como el flujo o el río de sucesos que no tienen un cauce definido y que son los sueños y las visiones. Y entonces, pues sí, en ese sentido podría definir a Oneiros, okay. Desde una perspectiva transpersonal. O sea, como si te entendí bien, es digamos que el todo siendo una mano y tú eres un dedito. Tú eres un dedito que le permite a la mano o a la palma, a esta parte de la mano sentir, ¿no? Gracias a estos dedos, esta mano puede sentir y puede vivir y experimentar esta realidad, y es ahí donde tú te encuentras. Así es, al igual que Héctor es de alguna manera uno de esos infinitos espejos de la totalidad, ¿no? Y entonces cuando un espejo se mira al otro, se refleja este infinito en esta dialéctica, este diálogo del todo consigo mismo. Durísimo, está muy interesante.
Y sabes que me queda a mí porque es un trip que yo traigo ahorita y que te compartí ahorita que estábamos platicando antes de empezar a grabar su podcast favorito, Con los pies en la tierra. Estábamos hablando de dónde estoy yo, ¿no? De más o menos las vivencias que he tenido últimamente. Y digamos que esta parte de ¿para qué me sirve? O sea, ¿para qué le sirve a alguien que está allá afuera, ¿no? Hay gente de 17, 18 años que apenas está empezando a... Ya no sé ni qué caricaturas ven, pero ya no están viendo caricaturas y están enfrentándose a esta vida o a esta realidad. Están empezando quizá a entender que puede haber un más allá, un más acá, a enfrentarse a literaturas que ponen en riesgo sus creencias y un poquito abrirse a toda la información que hay allá afuera, ¿no? Y yo me reflejo en este espacio que tú tienes con Ibra, que es Mente y Cosmos. Y te pregunto a ti, Oneiros, ¿para qué le sirve ¿para qué te sirve a ti en este caso? No vayamos a decir para qué le sirve a este muchacho de 17, 18 años que nos está viendo ahorita, pero ¿para qué te sirve a ti hacerte este tipo de preguntas tan densas? O sea, ¿por qué no quedarte nada más con, sabes, ya estabas en el gabacho, ya estabas trabajando allá, y podías a lo mejor seguir el sueño americano? ¿De qué te sirve o para qué te ha servido a ti hacerte este tipo de preguntas y meterte a estas profundidades? Si a fin de cuentas las acabas definiendo como un misterio, ¿no? Y es donde yo estoy ahorita, o sea, es como, ¿para qué nos cuestionamos tantas madres, incluidas los sueños? Digo, hablando aquí en un lenguaje coloquial, entendiendo que son una expresión misma del todo y una cuestión sagrada, pero ¿de qué nos sirve entrar y profundizar en estos mundos que acaban en, pues es que es un misterio y nunca sabremos? ¿Para qué le sirven esas preguntas a Oneiros? Sirven para deshacer una actitud controladora en la cual uno cree saber de qué se trata la vida, ¿no? Entonces cree, esta creencia, este saber absoluto que nos cargamos, pues nos genera una relación con el mundo de una manera pues distinta, ¿no? Una manera en la que yo quiero que sucedan esas cosas y si no sucede, ay, qué mal y sufro y me angustio, etc. Entonces, vaciar el ego, vaciar la identidad, llenarla de huecos, llenarla de dudas, llenarla de misterio, nos hace saber que nosotros no somos dueños de esta experiencia. De alguna manera somos un mediador, ¿no? Entre el todo y la particularidad, ¿no? Entre la finitud y la infinidad, entre el tiempo y la eternidad. Y entonces, de alguna manera es como, bueno, al entender estas grandes preguntas o al menos al acercarte a estas grandes dudas acerca de quiénes somos esencialmente y bueno, ¿qué es este mundo o este universo que me rodea? Como que empiezas a saber un poquito más, no de manera absoluta, o sea, siempre habrá misterio, pero al menos sabes un poquito más, pues que no todo es como tú crees que son, ¿no? Las cosas. Entonces hay algo más, hay una fuerza todopoderosa que nos rodea y que no voy a entender, ¿no? O sea, entonces saber, o sea, bueno, es como en esta metáfora de que, bueno, el pez no puede entender el mar en el que está inmerso, sin embargo, puede sentir sus corrientes. Entonces sabe que está en relación con algo mucho más poderoso, mucho más abarcante, mucho más inmenso que sí mismo. Entonces ya no solo, o sea, el pececito que sabe eso, sabe entonces que no debe luchar contra la corriente, ¿no? Porque, o sea, no es lo que yo quiero, ¿no? Me dejo guiar por el misterio. No sé a dónde me lleva, no sé qué quiere de mí, pero sé que soy parte de esto, y entonces me dejo guiar, me dejo llevar, escucho esta voz misteriosa que me dice, ve para acá, aunque no sé por qué, pero sé que esencialmente yo soy parte de eso, y entonces, bueno, esto es la espiritualidad. Es el saber que hay algo más de lo que crees, hay algo más allá del ego. Y entonces
La espiritualidad es conectarte con lo infinito, con el misterio, con lo divino, y dejarte guiar, aunque no sepas por qué, aunque no sepas bien qué te depara el todo, qué trama teje para tu vida, Okay. pero participas con ello, ¿no? Co-creas, co-realizas, co-diriges esta película de la existencia. Entonces ya no eres tú el único que dirige tu vida, sino que dejas un espacio para que esta fuerza misteriosa también te dirija, y normalmente esto enriquece muchísimo tu experiencia porque amplía los caminos. O sea, ya no es solo lo que tú crees, sino que te abre toda una gama de posibilidades que pues al explorarlos entiendes mejor otras cosas de ti mismo y de los demás. Ok. Esta parte de que mencionaste al final, ¿no? De poder co-crear, de poderse soltar ante el mar, ¿no? Si somos el pececito y hay un mar y hay una corriente que nos está llevando, podernos soltar, no ir en contra de esta corriente, poder entender eso, porque creo que hay mucha gente que está por allá afuera que está justamente en esto, ¿no? Tratando de pelearse con la realidad y tratando de controlar el outcome, como que este resultado de las cosas, de miles y millones de circunstancias, pues no las podemos controlar, ¿no? Pero eso suena bien fácil, ¿no? Suena como, pues sí, obviamente hay cosas más grandes, pero es que no es hasta que lo entiendes en una manera muy profunda, que es que hay un entendimiento, pues, cuasi medular de estos conceptos que logramos finalmente aceptar y fluir, ¿no? Con eso. Y este tema de la co-creación que nos acerca desde donde yo lo veo a parecernos a esta fuente creadora, ¿no? Así es. O sea, el mismo ser humano tiene esta capacidad de crear, por lo tanto, en su acción de esto, se parece al creador. Entonces, de ahí también yo creo que tenemos algo de divino. Digo, cualquier especie, cualquier cosa es una expresión del todo, ¿no? Pero a fin de cuentas, el humano, al tener esta capacidad única, quizá en este planeta, de poder crear y moldear a su gusto la realidad, pues el experimentar eso y profundizar ahí es parte de esta espiritualidad de la que estás hablando, ¿no? Ahora, una pregunta que me queda, porque yo también, Oneiros, estoy un poquito atorado con este tema y quiero que tú me ayudes a responderlo. Y es el tema de la intuición. Este sentimiento de saber que vamos por el camino correcto, ¿no? Si bien nos podemos dejar ir en la corriente, pero hay algo ahí que nos dice que vamos por un buen camino. O por lo menos eso dicen los libros. Y yo estoy como que tratando de buscar qué es, ¿no? ¿Qué es la intuición? Entonces, y si esto lo juntamos con el tema de los sueños, que es otro tema que también como que puede darnos una señal, volviendo al tema de a ti para qué te sirven, pues a lo mejor y para entender y detectar señales, ¿no? En ese mundo, en el mundo de los sueños, podemos recibir algunas señales, ¿no? Entonces, ¿qué hay de la intuición, los sueños, las señales, los mensajes? ¿Los sueños son una manera o de qué manera son una forma para intuir y poder leer cuál es el camino correcto que debemos de seguir? ¿Existe este vínculo? Claro, definitivamente. Y volviendo un poquito a esta metáfora del pez que se deja guiar por las corrientes, para mí eso es la intuición. Es de alguna manera como hay una sensación, un sentimiento de que por acá va, aunque no sé por qué, pero algo, no sé, no lo puedo explicar, no hay ninguna razón, no suena nada lógico, pero no sé por qué, pero sé que por acá. Entonces, eso es la intuición, ¿no? Para mí ese es como el órgano espiritual. Okay. El órgano que nos permite captar estas corrientes divinas, de alguna manera, que nos van dirigiendo a algún lugar u otro. Ahí, bueno, el problema es que cuando nuestra conciencia está turbia, cuando tenemos demasiadas cosas en nuestra mente, cuando no cultivamos la autoconciencia, la atención plena del presente, del instante, entonces podemos confundir la intuición con el deseo. O sea, yo deseo que sean así las cosas y entonces, según yo, estoy siendo guiado por tal o Dios o lo que sea, y pues más bien estoy ejerciendo
mi deseo, ¿no? Mi ego. Y entonces, el sueño justamente ocurre cuando no está el ego. El sueño ocurre cuando duerme nuestra conciencia ordinaria y entonces el sueño es pura intuición. O sea, en el sueño tú sabes que si abres tal puerta vas a encontrar tal personaje. Sabes que ves una persona, pero sabes que no es esa persona, es otra persona, ¿no? O sea, ahí sabes. No sabes por qué, pero lo sabes. No lo cuestionas, porque simplemente o sea, la corriente te está empujando hacia eso. Y no hay nada que resista a la corriente. Entonces, el sueño es el gran ejemplo de la intuición de manera natural, de manera espontánea, de manera más viva. Entonces, o sea, al aprender el lenguaje del sueño, al aprender el lenguaje de los símbolos, de las metáforas, estamos de alguna manera ayudándonos a entender también un poquito la intuición en el mundo despierto, en la vigilia. Por esto el trabajo con sueños también puede ser un trabajo espiritual. Okay. O sea, en el sentido en que te ayuda a entender la forma en que el espíritu se comunica contigo. Y bueno, una de las formas en que yo tengo para trabajar con la intuición es justamente el tratar de no interpretar el sueño con palabras, sino con imágenes. Entonces, una de las herramientas es justamente esto que yo llamo el collage visionario, en el que tú tratas de el sueño, tratar de encontrar qué imágenes resuenan con tal símbolo, etcétera, etcétera, en revistas, las recortas, lo que sea, y luego intentas acomodarlas de una manera que sientas que por ahí va, ¿no? Aunque no sepas por qué, o sea, pero vas jugando con las imágenes, ya no de una manera lineal, narrativa, como, okay. O sea, bueno, hay también esta idea de que posiblemente el sueño sea una experiencia multidimensional, en el sentido en que suceden de muchas cosas a la vez, pero, o sea, no es lineal, es como circular o espiral o algo por el estilo, pero cuando nos despertamos, esta experiencia multidimensional no podemos entenderla en términos de la conciencia lineal, entonces la ajustamos a nuestros parámetros y entonces lo contamos como una narrativa lineal. Empezó esto y luego pasó esto y luego llegó este y pero quizás el sueño en sí no sea lineal, ¿no? Entonces, a través del trabajo con imágenes y con arte, te ayudas a ejercitar esta otra forma de entender las cosas de manera no lineal. Okay. Y por tanto, también más de cómo resuena una imagen cuando lo acomodo cerca de esta, o cuando está lejos, o cuando está arriba, o etcétera, etcétera. Entonces, el collage visionario es un ejercicio para desarrollar tu cualidad de entender, no con palabras, no con razonamientos, no con pensamientos, sino con emociones y con intuiciones. Sí. Entonces, bueno, eso, o sea, el sueño sí es una de las grandes experiencias que nos pueden enseñar a entender este lenguaje que, por ejemplo, los poetas, filósofos y artistas del romanticismo consideraban un lenguaje sagrado. De hecho, ¿cómo se llama? Ignaz von Schubert, uno de los poetas y filósofos del romanticismo, él quería justamente, bueno, él era, como muchos románticos, son panteístas, ¿no? Creen que la naturaleza es Dios. Okay. Entonces, cuando estamos conscientes, despiertos, de alguna manera estamos como en el lenguaje de la razón, ¿no? El lenguaje de signos. O sea, utilizamos un lenguaje convencional de palabras, de perro significa este animal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando dormimos, el yo se apaga y volvemos como de alguna manera a fundirnos con la divinidad, en la que la divinidad está creando el universo a través de
ya no palabras, sino de sucesos, de personas, de objetos, etcétera, etcétera. Y ese es el lenguaje de los sueños. Okay. Es el lenguaje con el que Dios creó el universo, ¿no? Esto que es Schubert, por ejemplo. Entonces, o sea, él también decía que la poesía y el arte son una extensión del sueño. Son una manera en que conscientemente logramos hundir nuestras raíces en la profundidad del alma inconsciente, del inconsciente cósmico, y logramos sacar estas aguas profundas hacia la conciencia en un lenguaje poético, en un lenguaje de símbolos. Okay. Y esto es la poesía, ¿no? Y el arte, según Schubert. Sí, esa parte que dices o sea, de que el lenguaje no necesariamente tiene que ser lineal, ¿no? Uh-huh. Cómo poder integrar una experiencia de este tipo a partir de un collage, a partir de un ejercicio distinto de poder interpretar a partir de imágenes un momento, y a partir de ese momento, ahora sí generar una narrativa, ¿no? Pero no inmediatamente irnos hacia la parte racional narrativa de que, a ver, pasó esto. Uh-huh. Pues si lo ponemos así, muchas veces muchos sueños no hacen sentido, ¿no? Uh-huh. Estaba leyendo ahí, mandaron varios comentarios en Instagram. Hicimos una dinámica y mandaron unos sueños bien locos, ¿no? O sea, de gente que va manejando y se sale de la vía y empieza a volar, y entonces... Y como que no hace sentido, no haría sentido en un lenguaje lineal, uh-huh. Pero cuando lo pones en símbolos, en otro tipo de expresión, igual y puedes significarlo de una manera más interesante, ¿no? Uh-huh. Ahora, platícanos un poquito, o platícame, porque soy el que está en esta mesa. Estos que están aquí afuera, quién sabe si están o no. Pero platícame más o menos, y esto vamos a saltarnos aquí a este otro tema que también aquí en este espacio nos apasiona mucho, que es el de la psiconáutica, ¿no? El de poder integrar estas experiencias, a fin de cuentas, la integración, ¿no? Entonces, desde el ejercicio de la integración, porque creo que es muy valioso, ¿no? Un sueño puede suceder y puede quedarse como, ay, güey, soñé bien, cabrón. Y me duermo, o me voy a jugar fútbol, o me voy a hacer lo que sea, y no pasó nada, ¿no? Uh-huh. Si no hay esta integración, pues el sueño o la experiencia se puede quedar ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos, ¿cómo es el ejercicio, o uno de tus ejercicios, digamos, favoritos? Porque seguramente tienes, como ya dijiste, varios mapas, varias maneras de interpretarlos y de integrar con esto. Pero más o menos, ¿de qué va la integración con esta parte? O sea, es tratar de ponerlo todo y ver qué significó, o de qué se trata el proceso de integración, y de ahí nos saltamos, quizá, si te queda bien el tema, a cómo esto se parece a una integración con una experiencia psicodélica. Uh-huh. Porque también hablamos de que esto, tú lo dijiste, es una experiencia, ¿no? Es como yo siempre digo aquí, puedes jugar un partido de fútbol y puedes irte a tu casa, o puedes jugar un partido de fútbol y después integrarlo y decir, a ver, ¿por qué no defendiste bien? O el portero, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, se puede quedar ahí, o lo podemos integrar para convertirlo en una experiencia de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, más o menos, ¿en qué se puede parecer? Porque yo lo interpreto como una herramienta, ¿no? Es tanto los sueños como la experiencia psicodélica, ambas son sagradas y de muchísimo respeto, porque sé también que con el sueño, si te metes y de repente hay una cosa que hagas y pierdes de repente el sueño, no te da sueño, pierdes tus ritmos, se alteran, pues puede ser también pueden haber consecuencias, ¿no? Si no lo haces bien. Entendiendo que son experiencias sagradas, ¿cómo se da la integración con un sueño, y si esto se parece a la integración con un psicodélico? Definitivamente. O sea, el sueño es una experiencia abrumadora que se expresa en símbolos, que se expresa en sensaciones, que ocurre cuando el yo está alterado, está dormido, está en otro lugar, está disminuido. Y entonces es como la pura manifestación de regiones profundas del alma, ¿no? Lo mismo ocurre con los psicodélicos. Ocurre cuando el yo está un poco disminuido. A veces ocurre esto de que le llaman la muerte del ego, que dejas de ser tú y entonces empiezan a aparecer un montón de cosas y visiones. También las visiones psicodélicas se expresan en símbolos. Entonces, justamente por esto yo he aprendido mucho del trabajo con sueños para integrar las experiencias psicodélicas, porque justamente hay herramientas, bueno, hay muchas herramientas, ¿no? Pero, por ejemplo, desde la psicología junguiana, con el trabajo con sueños, se utiliza esta cuestión de por un lado, la amplificación. Por ejemplo, ves un símbolo en tus sueños, ¿no? Entonces,
No sé, en mis sueños vi una ballena. Ok, entonces, para ti, ¿qué es una ballena? ¿No? No, pues que es un animal enorme que vive en las profundidades del mar, que, pues no sé, es pacífico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vas como describiendo, vas como desglosando de qué trata este símbolo, ¿no? Y luego ocurre la comparación, ¿no? Entonces la comparación es, ok, ¿a qué más se asemeja este símbolo, ¿no? Bueno, a ver, una cosa grande, pacífica, que vive en las profundidades. Pues puede ser, no sé, mi alma, ¿no? Espíritu, o no sé, o sea, es un ejemplo. Cualquier cosa. Muy burdo, ¿no? Sí, sí. O también o puedes comparar con otras, o sea, bueno, a ver, ¿qué se te ocurre con una ballena, no? O sea, ¿en dónde más aparecen ballenas? No, pues que la ballena que se traga a Pinocho, ¿no? En la película de Disney o etcétera. O, ¿qué más? A ver, una ballena... No sé qué se te ocurre. Digo, es un ejemplo, ¿no? Como decir, a ver, esto es lo que está pasando, uh-huh. ¿A qué se parece? ¿Y qué otra cosa puede ser, ¿no? Como, uh-huh. Pero esto con la finalidad de poder, no sé si es para poder generar como que diferentes ideas y a partir de ahí que pueda llegar el claro. Exacto. Esto. Es que justamente los símbolos ocurren de alguna manera entretejidos unos con otros, ¿no? Entonces, o sea, si la ballena puede simbolizar las profundidades, pero también algo que me devora, entonces, o sea, bueno, ¿cómo resuena un símbolo con el otro? O sea, este símbolo resuena tanto con esto como con esto. Entonces, al ver los contrastes, al ver la comparativa, algo te hace clic. Algo, dices, sí, o sea, y empiezas a justamente sentir por dónde va, ¿no? O sea, es justamente el trabajo con símbolos, amplificando, comparando, contrastando, etcétera. Ver bueno, también cómo se relacionan los símbolos, ¿no? A lo mejor en mi viaje de ayahuasca vi una ballena que pasaba y devoraba a un cangrejo, ¿no? Entonces el símbolo de la ballena lo amplifico, lo comparo, y el símbolo del cangrejo lo amplifico, lo comparo, y entonces cómo están relacionando, ¿no? Que la profundidad devora a esta parte que es chiquita y que huye, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se asemeja eso a mi vida? Hay algo en mí enorme, inmenso, profundo, que esté persiguiendo a una parte pequeña que huye, que se esconde, o sea, etcétera, ¿no? Entonces sí. Son formas de hacer, de magnificar, de ponerle una lupa a cada una de las imágenes que vives, de los símbolos, de los sucesos, para poder ver con qué está entrelazado, y eso pues te ayuda a poderlo entender mejor, cómo se relaciona con tu vida, ¿no? Okay. Esa es una herramienta. Okay. Otra pues simplemente puede ser generar preguntas, ¿no? Bueno, a ver, ¿y qué te hizo sentir esta ballena, no? O sea, ¿te has sentido así en otra ocasión? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como buscar preguntas que afinen tu relación con estos sucesos, con estas imágenes, con estos símbolos, con estas emociones, etcétera, etcétera. Ok. Uh-huh. Ahora, en este tema de ahora sí ya metiéndonos de lleno a la integración de una experiencia psicodélica, que también, amigos, para los que estén allá afuera, y porque a mí se me han acercado, hablé el otro día con Ibra, gente que ya agarró este espacio como para pues desahogar sus inquietudes con estos temas, ¿no? Creo que es muy sano que hayan estos espacios, sí para informarse, para poder identificarse, que no están solos, que somos una comunidad de gente que accede o ha encontrado el valor en este tipo de ejercicios o de herramientas, siempre desde el debido respeto, ¿no? Siempre, eso aquí en este espacio siempre decimos, esto no es un juego, no es para cualquiera, y el que decida hacerlo, sienta el llamado, se sienta listo, haya hecho el trabajo, la tarea y decida hacerlo, hay maneras de hacerlo, ¿no? Uh-huh. No es como que voy a ir a la fiesta y me voy a... ¿Sabes? No es lo que aquí fomentamos. No fomentamos aquí absolutamente nada. Lo único que fomentamos es el diálogo aquí en esta ocasión entre Oneiros y yo, compartiendo, pues que la gente allá afuera pueda ver y pueda orientarse, ¿no? Tener una idea más clara de lo que son los psicodélicos, y de que quizás sus experiencias pues pueden tener alguna utilidad más allá de, uy, qué padre, ¿no? Qué padre se sintió.
Ahora, te digo que hay gente que se me ha acercado aquí con los pies en la tierra en este espacio, en esta hermosa comunidad que hemos estado formando, y se acercan compartiendo experiencias, ¿no? Diciendo, oye, es que acabo de hacer tal o cual cosa, siento que la realidad, pues no es lo que yo creía y que realmente esto es un sueño y que, o sea, pues dilemas muy válidos, ¿no? O sea, dilemas muy válidos para tener, porque pues como tú lo dijiste, nadie sabe de qué va esto. Entonces, son estos dilemas que pueden traer cierta ansiedad, me incluyo, que te estábamos platicando, ¿no? O sea, estos dilemas tan profundos de conocer, de ir a estas profundidades como la ballena de Oneiros, que aquí nos compartió, por ejemplo, esa metáfora, de llegar a esas profundidades, obviamente la superficie se mueve, obviamente lo que creíamos y dábamos por hecho empieza a tomar un nuevo significado, ¿no? Entonces, es muy sano, creo yo, tener estos cuestionamientos, pero siempre y cuando haya un acompañamiento, ¿no? Entonces, aquí nuestros amigos de Mindsurf, Oneiros, Ibra y esta Regina, y no sé si alguien más participa en estos círculos. Por ahora somos nosotros, pero la idea es tener un invitado cada mes. Ok. O alguien que ya tiene cierta trayectoria, y entonces una vez al mes él o ella guía la integración. Ok, porque tienen un círculo de integración, ¿no? Así es. Para la gente que quizás sale así medio que, güey, ¿qué es esto? Y para los que no tanto, para los que crean que ya lo tienen tan claro, pues igual es bueno ir, poder compartir. Yo he encontrado muy valioso el ejercicio de hablar, de expresar, ¿no? Así como Nero se está explicando, de poder comparar, poder generar una narrativa circular o lineal de cualquier tipo, pero tener estos espacios, porque hay mucha gente que nos ha escrito de que es que eres la primera persona que se lo cuento, ¿no? Entonces, eso es exactamente algo que no, yo diría que no es lo más saludable. Somos seres humanos, dependemos de nosotros y no estamos solos. Entonces, podemos hablar de estas cosas y el círculo de integraciones de Mindsurf es una cosa que existe. Platícanos un poquito más de eso, aprovechándolo para todos los amigos que están allá afuera y por ahí se puedan sentir identificados, más que un espacio de un anuncio, ¿no? Un espacio de información para que puedan ellos entender que esto existe y para qué sirve, y en tu experiencia cuáles son las ventajas de poder incluirse en un círculo de este tipo, a diferencia de nomás pues yo lo integro en mi cama, ¿no? En mi cuartito ahí solo. Claro, primero que nada, la integración es de alguna manera cómo llevo aquello que viví, aquello que experimenté en lo que quieras, ¿no? En LSD, en hongos, en ayahuasca, en bufo, etcétera, etcétera. Todas estas vivencias son muy poderosas. Pero bueno, ¿cómo llevas eso que viviste a un aterrizaje, bueno, justamente con los pies a la tierra, ¿no? O sea, ¿cómo captas las enseñanzas y las aplicas a tu vida, ¿no? ¿Cómo logras masticar mejor el aprendizaje y entenderlo? Más allá de la experiencia, ¿cómo le das un espacio en tu vida para digerir aquello que experimentas? Eso es la integración. Entonces, la integración es importante porque de pronto una experiencia psicodélica puede ser muy reveladora, puede indicarte muchas cosas, puede revelarte aspectos muy profundos de ti mismo, de tus hábitos, de qué tienes que cambiar, etcétera, etcétera. Pero si no la llevo a mi vida, o sea, pues ahí se va a quedar, ¿no? O sea, es como, pues fui a un parque de diversiones y ya me divertí y ya regreso, ¿no? Y nada cambió en mi vida. Entonces, seguimos jugando el juego del ego. Y entonces la integración tiene el propósito de decir, bueno, que sí quiero llevar o honrar el aprendizaje de esta experiencia y quiero entonces encontrar mecanismos para hacerlo más consciente, para ver cómo voy a llevar a cabo esto que me dijo la experiencia, esto que viví, esto que se me reveló. Okay. Y entonces sirve como un taller de alguna manera para que lo puedas asimilar mejor a tu vida cotidiana, para que tu vida cotidiana se transforme, y ya no solamente que tuvo una visión y ya no pasó nada, sino que cómo puedo transformar, enriquecer mi vida, expandirme en la conciencia de vigilia, a través de lo que adquirí ahí en la experiencia psicodélica, ¿no? Entonces, eso es la integración y pues
hay muchas maneras de integrar, ¿no? Entonces, este círculo, lo que hacemos es que, bueno, 3 psiconautas experimentados, como mi compañera Regina, como mi compañero Ibrahim y pues yo también, guiamos a... Bueno, nos juntamos los martes cada 15 días para que los que estén participando compartan sus experiencias y veamos de que nosotros, Regina, Ibra y yo, cada quien con herramientas distintas, les ayudamos a entender mejor su experiencia y darle consejos, técnicas, preguntas para que puedan aterrizar estos aprendizajes en su vida cotidiana. Entonces, aparte es muy nutritivo escuchar las experiencias de los otros porque te ayudan también a entenderte a ti mismo o a entender tus propias experiencias, y es pues finalmente un espacio en el que entre todos dejemos un entendimiento comunitario de qué hacer con esas experiencias tan profundas que son las experiencias psicodélicas, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hace, qué cambia en mi vida? Y con esto, sobre todo, es bien importante integrar cuando hay experiencias abrumadoras, ¿no? Como esto que mencionas, que wow, es que viví la totalidad y me fundí con Dios y me di cuenta que todo es como un sueño y entonces ya no, o sea, ya no me siento a gusto porque entonces, ¿quién es mi mamá? O sea, no sé, ya no sé si estoy despierto, si estoy soñando, claro, etcétera, etcétera. Esas experiencias son las que más necesitan integración, porque justamente puede ocurrir que una experiencia sí, definitivamente te abra un entendimiento tan profundo, pero no sabes qué hacer con eso. Y entonces eso te perturba tu vida cotidiana, ya no, o sea, la vives mal, la sufres, te angustias, etcétera, etcétera. Entonces ayuda el que otras personas que han vivido algo semejante te puedan dar algunos consejos, algunas guías para que tú sepas manejar este nuevo entendimiento que tienes y que no trastorne tu vida cotidiana, ¿no? O sea, que puedas habitar en los dos mundos a la vez, ¿no? Que puedas, de alguna manera, ser fiel a tu visión, pero también estar con los pies en la tierra. Ok. Pues todo lo que nos traiga con los pies en la tierra en este programa es bienvenido. Así que increíble, véanlo, búsquenlo. Por ahí les vamos a compartir todo ahorita al final las redes y dónde lo pueden encontrar. Pero si por ahí están en una experiencia después y no saben qué está pasando, busquen a el buen Oneiros. Ahora, a mí me queda mucho también la duda, Oneiros, y es algo que hacemos mucho en este espacio, y no para fomentar que la gente vaya allá afuera, porque tampoco es tan maravilloso como a lo mejor, digo, puede ser maravilloso, puede ser terrible, puede ser horrorífico, pero cuéntanos un poquito a ti en tu camino espiritual, en tu camino de autoconocimiento y todas estas cosas de las que hemos venido hablando. ¿Qué rol ha jugado todo el tema de los psicodélicos? O sea, ¿en qué te han servido a ti como una especie de crecimiento? Más allá de todas las cosas que has podido quizá entender y has podido descubrir de toda esta filosofía y cuestiones en las que te has metido, pero a ti en lo personal, como en tu núcleo personal, ¿de qué se ha tratado este viaje psicodélico? O sea, ¿de qué se ha tratado este camino de crecimiento? Si es que lo ha habido. Y si no, pues también compartirlo, creo que está muy chido. O sea, ¿cómo definirías ese camino? ¿Para qué te han servido a ti estas herramientas? Claro, pues primero que nada, siento que la gran función de los psicodélicos es la expansión de la conciencia. Entonces te vuelves más consciente de otros aspectos, tanto internos como externos, ¿no? O sea, internos, bueno, a ver, o sea, me ayudan mucho a reflejarme, a darme cuenta de que, tengo estos hábitos y que son destructivos y que dañan a los otros. Entonces, o sea, me vuelve consciente de aquello que puedo mejorar. Ok. También me vuelve consciente de aquello que va más allá de mí, ¿no? Justamente, bueno, yo clasifico el tipo de experiencias psicodélicas, o sea, con 3 estadios, ¿no? O bueno, lo dividiría en 4. El primero es el estadio estético,
en el que puede ser el goce, ¿no? O sea, con psicodélicos puedes disfrutar mucho más la música, entonces de pronto sí me ha servido como para, bueno, yo particularmente como que siempre fui muy introvertido, muy antisocial, y cuando empecé a probar los psicodélicos como que empecé a entender un poquito más, bueno, que también soy parte de los demás, de la sociedad, que también tengo que comunicar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando empecé a usarlos de manera lúdica, recreativa, entendí mejor también el por qué sí es importante estar con nosotros, el por qué, el disfrutar, el de pronto estar con amigos, etcétera. Entonces me volví un poquito más sociable gracias a esto, ¿no? Esto yo le llamaría el estadio estético, sensorial, perceptual, goce, creatividad, juego, lúdico, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Está la parte también psicodinámica, en la que entiendes el estadio metacognitivo o psicodinámico, en el que entiendes, o sea, metacognitivo porque puedes pensar acerca de tu pensamiento, o sí, como voltear a ver por qué pienso de esta manera, ¿no? Y por qué actúo de esta manera. Entonces, como esto, ¿no? Te das cuenta de tus creencias, tus valores, tus comportamientos, y puedes entonces apreciar mejor si esa es la manera más adecuada de vivir, si esto me hace sentirme bien o no, etcétera, etcétera. Entonces, me permite cambiar lo que tengo que cambiar o transformar, ¿no? Y está también el estadio espiritual, que tiene que ver justamente con entender esta sensación de que hay algo más, ¿no? Hay un mundo otro que se escapa un poco de mi comprensión, pero entonces sé que ya no es solo mi ego, ¿no? O sea, hay algo más, ¿no? Entonces tengo que ser respetuoso, por ejemplo, de la naturaleza, o de los ancestros, o de los dioses, ¿no? Lo que llamaban las culturas antiguas los dioses, y que quizás podremos ahora llamarle, no sé, arquetipos, no sé, o sea, hay algo más que el yo. Entonces, o sea, hace que cambie mi comportamiento y mi entendimiento de la vida, y por tanto, pues sí me ayuda a tener un camino un poco más consciente, un poco más claro, ¿no? Y por último, el estadio místico, que son, bueno, ya con dosis muy altas o en ciertos ambientes específicos, pues llego a fundirme con el todo, llego de pronto a experimentarme como Dios, llego a sentir la divinidad, y entonces esto me recuerda o me conforta con la idea de que, pues bueno, finalmente todos los dramas humanos y el problema que tengo con tal o cual persona y mi angustia con tal o etcétera, etcétera, o sea, pues finalmente no tiene gran importancia. Finalmente somos uno con el todo, ¿no? Y el todo está fluyendo, se expande, se contrae, se muere y renace, y, o sea, es como hay un entendimiento profundo de la totalidad, que pues también hace que mis emociones se regulen, se equilibren, ya no me pesa tanto los dramas humanos, ¿no? Los dramas cotidianos, aunque claro que tienen su lugar y tienen su importancia para este personaje, claro, pero sé que es parte de un juego, ¿no? de una historia, de un sueño, de una narrativa en la que Dios está contando una historia de sí mismo, y entonces, bueno, soy parte de esa historia, y pues eso, de alguna manera todas estas perspectivas me han ajustado, me han permitido pues alinear mis pensamientos, mis comportamientos y mis palabras, para que todo vaya de acuerdo con la esencia profunda de lo que creo ser. Ok. Y ahora, porque también es importante, ¿no? O sea, ahorita, luego siento que caemos, y digo, no sé tú ahorita,
yo por lo menos en lo personal siento que a veces caigo como en esta miel, ¿no? En hablar siempre de lo bonito, de lo bello, de por qué estas cosas sirven, por qué son tan maravillosas. Y podemos, a fin de cuentas, los que somos, los que nos gusta este tema y este camino y hemos encontrado en estas herramientas una forma de crecer, ¿no? Podemos sonar a veces, y me lo han dicho allá afuera, podemos sonar a veces como un poquito... Oye, me estás hablando de la víbora, el veneno de serpiente cura todo, ¿no? Me estás hablando de la pomada de la campana. Cuando realmente es que son un trabajo, ¿no? O sea, implican un trabajo. Ahora, si este trabajo lo vinculamos con poder ver o poder tener una relación con nuestra oscuridad, porque también es muy importante esta parte. O sea, no es todo luz, porque si habláramos de todo luz, pues estaríamos hablando de la pomada de la campana. Esta relación, estas dos palabras, ¿no? Oscuridad y trabajo. ¿Cómo las relacionas tú? O sea, ¿cómo es tu experiencia con el trabajo? Porque también se puede poner, y vamos a ser honestos, aquí de hombre a hombre en esta mesa, decir, esto se puede poner feo. O sea, también hay un trabajo incómodo que puede generar angustias, que puede generar, si no se trabaja bien, puede generar cosas feas, ¿no? ¿En dónde está esa relación en que el psicodélico o estas herramientas son a fin de cuentas un trabajo? Y cómo en este trabajo se tienen que incorporar también el trabajo con la oscuridad, con esos demonios que tenemos quizá en nuestra mente, no porque estén por allá afuera persiguiéndonos, pero los demonios de nuestra propia mente, ¿no? De quién somos. ¿Cómo ves esta relación y qué tipo de ideas se te vienen a la mente que sería importante resaltar para también no ser nada más de que estamos hablando de, uy, qué bellos y hermosos son? Uh-huh. Claro, definitivamente, ese es un tema fundamental. O sea, creo que gran parte de lo que hacen los psicodélicos es mostrarte un panorama mucho más amplio, de que justamente ya no es solo la luz, es también la oscuridad, ¿no? Es parte del todo. Entonces, me viene mucho a la mente esta frase de Carl Gustav Jung que dice: uno no se ilumina fantaseando con imágenes de la luz, sino solo volviéndose consciente de su sombra. Entonces, de alguna manera, sí, o sea, los psicodélicos me han permitido trascender esta imagen de alguna manera infantil de que, bueno, hay luz y oscuridad, y entonces yo solo voy a la luz y lucho contra la oscuridad, ¿no? Y yo soy un ser de luz y todo es bondad y todo es bonito. No, o sea, los psicodélicos te muestran que la oscuridad es parte del todo. De alguna manera también el mal. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, la cosmovisión cabalista lo explica diciendo que Dios tiene dos manos. La mano derecha, que ayuda, que soporta, que es bondadosa, y la mano, bueno, que es la mano diestra. Okay. Y la mano siniestra, la mano izquierda, ¿no? En la que castiga, pues como genera odio, susto, etcétera, etcétera. Y es que en el fondo la divinidad es un ser contradictorio, es un ser paradójico, es un ser que contiene dentro de sí tanto la luz como la oscuridad, ¿no? Entonces, un poco entendiéndolo desde una perspectiva, como literaria, de alguna manera, si todo es un cuento, si todo es una historia, o sea, el héroe necesita un villano para poderse desarrollar, ¿no? Una historia requiere tanto momentos bellos como momentos terribles. Entonces, y esto es uno de los grandes dilemas de la existencia, de que, bueno, sí, Dios es bueno, pero también es malo, ¿no? Y eso es una imagen, esa es bien difícil de comprender porque es una paradoja, ¿no? O sea, Dios es todo, luz y oscuridad, bien y mal. Entonces, es difícil aceptarlo desde nuestra conciencia dual, desde nuestra conciencia egoica, desde la finitud. Pero, pues de alguna manera los psicodélicos nos ayudan a entender esto que va más allá del yo. Esto que pues bueno, sé que es parte del todo, sé que no lo voy a comprender, o sea, no lo, o sea, quizás no lo voy a aceptar,
ni siquiera, pero al menos sé que pues bueno, es un misterio que me trasciende. Y eso es lo sagrado, lo que te trasciende, lo que no, o sea, no puedes entenderlo desde la finitud, pero entonces por eso la actitud de reverencia ante lo sagrado, porque ok, no te entiendo, pero pues estás, ¿no? Eres, existes. Y entonces hay una sensación también, mucho lo que hacen los psicodélicos es ponerte a trabajar, justamente, ¿no? O sea, trabajas con tu ego, trabajas con tu yo, trabajas con que hay cosas que tienes que aprender a aceptar, aunque no quieras, ¿no? Aunque no vaya con tu idea de la realidad o de ti mismo, etcétera. O sea, es ponerte a indagar en las partes que no quieres ver, en las partes que no te gustan, en las partes que por más que quieras ocultar, ahí están. Entonces, parte del trabajo con los psicodélicos y con los sueños es aceptar que tienes una sombra. Y entonces tu sombra es parte de ti. Y que bueno, o sea, sí saber darle su espacio a la sombra. Saber que de pronto, o sea, sí, yo puedo ser un ser de luz y bondad, etcétera, etcétera, pero si no le permito momentos a mi sombra en que se pueda expresar, entonces esta va a atacarme, ¿no? Va a perseguirme en sueños, va a perseguirme en visiones, va a perseguirme como algo externo quizás, ¿no? Allá está el mal y él o ella o tal, etcétera, me están atacando, etcétera, etcétera. Pero es porque no aceptamos la sombra en nosotros, la oscuridad que también es parte de nosotros. Entonces, parte del trabajo es logrártelas ingeniar para saber cómo integrar tu sombra. Saber que, bueno, mi sombra puede expresarse a lo mejor en mi furia, en mi violencia, que quizás lo puedo canalizar en la lucha, ¿no? O en el sexo, o en, no sé, en algo, ¿no? Algo permite que tú puedas expresar tu sombra. Y entonces eso es lo que tienes que trabajar, ¿no? Buscarle un cauce que permita que también se exprese esa parte de nosotros que también nos habita. Claro. Si no, nada más estarla reprimiendo todo el tiempo, escondiéndola, ¿no? Que sería como la respuesta inmediata. No enseñas tu sombra. O ve y sácala en tu cuarto ahí cerrado, pero no es así. La vida real es un ir y venir de acuerdos y desacuerdos, y en esos desacuerdos la sombra sale, ¿no? Entonces, si podemos llegar a mitigar y podemos llegar a permitirle un canal de expresión a esta sombra, pues estamos más cerca de la salud mental, que a fin de cuentas es de todo lo que va este camino, de poder habitarnos con mayor amor, de poder habitarnos con mayor confianza, con mayor libertad. Y para mí, por lo menos, si me preguntaras a mí, ¿para qué hago todo esto y para qué? O sea, ¿de qué sirve preguntarse todas estas cosas tan profundas? Es para poder llegar y acceder a un estado de paz, ¿no? De poder tener un estado de paz, entendiendo y aceptando, como bien dijiste, pues todas estas cosas, ¿no? Una de ellas la oscuridad. Entonces, muy interesante se pone. Pero aquí, pues a fin de cuentas, tenemos que parar porque se acaban los tiempos de producción y tenemos que irnos acercando hacia el final. Ha sido un verdadero placer platicar contigo el día de hoy aquí en esta mesa Oneiros. Muchas gracias por venir. Y antes de que terminemos esta sesión, te digo que hicimos una dinámica en donde nuestros seguidores y parte de la comunidad hicieron algunas preguntas, ¿no? Uh-huh. Pusimos por ahí en Instagram @Héctor Escajadillo, síganme si no me siguen, una preguntita de qué le preguntarían a un experto en sueños. Y sacamos así como que las preguntas más comunes y te las traigo hoy aquí sobre esta mesa. Uh-huh. Así que igual y no vamos a profundizar tanto porque obviamente pues quizás son preguntas muy generales
Y si te pregunto, por ejemplo, cómo tener un sueño lúcido, pues creo que es una pregunta que todo el mundo se está haciendo el día de hoy. Y más bien creo que tú nos podrías señalar algunos recursos, ¿no? Uno de ellos, no sé si tu libro tiene parte de esto, pero más o menos pues entrar en medida de lo posible un poquito y pues a la profundidad que tú quieras llegar. La primera pregunta obviamente y la número 1 fue esa, ¿no? La de los sueños lúcidos. Uh-huh. ¿Cuál sería uno de los principales como aspectos para poder acceder, muy rápido así para los que no sepan qué es un sueño lúcido y cómo poder acceder o cuál sería como un hack para empezar a acercarnos a eso? Claro, bueno, un sueño lúcido es cuando dentro de un sueño tú te das cuenta que estás soñando, pero sigues soñando. Entonces, mira, wow, estoy soñando. Entonces tienes la libertad de pronto volar, de atravesar paredes, transformarte en otras personas, visitar seres queridos, visitar lugares que siempre has querido explorar, etcétera, etcétera. Y bueno, una de las técnicas o cuestiones más básicas es esto que se llama un chequeo de realidad. Un chequeo de realidad es cuando tú constantemente haces alguna acción que te ayude a saber si estás despierto o dormido. Como en las películas cuando, ¿será que estoy soñando? Y se pellizcan, ¿no? O sea, ese es un chequeo de realidad. Okay. Entonces tú puedes simplemente, no sé, a ver, ¿qué pasa si... Bueno, por ejemplo, en los sueños, los pequeños detalles son inestables, muy caóticos, ¿no? Entonces, ayuda mucho si tú te cuestionas, a ver, ¿esto que estoy viendo ahorita es un sueño o estoy despierto, ¿no? Entonces, para comprobarlo, haces un chequeo de realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarras un libro, intentas ver las letras, ¿no? O sea, a ver qué dice. Si es medio coherente, ok, estoy despierto. O si ves que están las letras así raras, extrañas, no dicen nada o no hay letras, muy probablemente sea un sueño, ¿no? Entonces, eso, un chequeo de realidad puede ser muy variado. Puedes intentar prender o apagar la luz, puedes intentar volar, puedes intentar ver tus manos. Jodorowsky, por ejemplo, él se jala la nariz, ¿no? Entonces, decía, si veía que crece mi nariz es porque estoy soñando, ¿no? Okay. Entonces, y bueno, el chequeo de realidad es importante que lo hagas a pesar de que estés totalmente convencido de que estás despierto. Okay. Porque pues en los sueños ni te lo cuestionas, tú crees que estás despierto, ¿no? El punto es que te hagas el hábito de cuestionarte si estás despierto o estás dormido, ¿no? Entonces, aunque ya sabes que estás despierto, pero haz tu chequeo de realidad varias veces al día, ¿no? Al menos 5 veces al día para que esto se haga un hábito. Y cuando ya se hace un hábito, esto hace que lo sueñes en automático. Entonces vas a soñar que haces tu chequeo de realidad y esto pues fácilmente te va a indicar que sí estás soñando. Entonces ya puedes tener un sueño lúcido. Ok. Muy bien. Ahora, esta segunda pregunta a mí también me inquieta bastante y es la de los sueños compartidos. ¿Qué pasa cuando una persona sueña algo y se despierta la persona de al lado y dice, soñé lo mismo? ¿Qué onda con eso, Oneiros? Bueno, insisto, el sueño sigue siendo misterio, o sea, no te sé dar una explicación a eso, pero, por ejemplo, matemático y físico que se especializa en la física cuántica, Fred Alan Wolf, dice que justamente el sueño permite un retorno a esta conciencia cuántica en la que no estamos totalmente definidos y por tanto estamos como dispersos con todos, entonces como que no hay una mente definida, sino que estamos en la mente colectiva. Entonces ahí puede suceder ese tipo de cosas que yo veo cosas del otro o de pronto, sí, o sea, sueños proféticos en que veo que a alguien le pasa algo y luego sí le pasa o que sí, tengo un sueño con el otro y el otro tiene también ese mismo sueño, o que hay telepatía onírica, etc. Otro de los grandes autores que estudió la telepatía a través de los sueños es Montag Ullmann. Y él estudió justamente la posibilidad de que en sueños ocurra una interconexión de las conciencias. Y bueno, hizo varios experimentos al respecto, muy interesante, por si les interesa indagar más. Yo creo que es posible. Creo que el ser humano sigue siendo también un misterio. Entonces, los sueños
son la gran puerta al misterio, ¿no? Son la gran puerta a aquello que no hemos sabido responder acerca de quiénes somos y qué es la conciencia. Okay. Entonces, creo que es muy posible. Ok. Sí, esta como interconexión al espacio cuántico, ¿no? En donde todos estamos, sí, como un espacio en donde todos estamos conectados y a fin de cuentas, si hay una manifestación, aunque sea inconsciente o subconsciente de una realidad, pues es probable que suceda en dos mismos lugares, ¿no? O sea, si dos personas vivieron una misma experiencia o tienen una misma vivencia o están preocupados de la misma cosa, pues es probable que coincida, ¿no? También ahí tratando de entender este como sesgo de confirmación que a veces es como, o sea, 1000 veces te comparto un sueño y uno coincide y ya ese es el mágico, ¿no? Cuando pues realmente pues quizá nada más fue una coincidencia, ya está, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo poner los sueños al servicio de mi evolución? Claro, pues para ello se requiere justamente el trabajo con sueños, ¿no? Entonces el trabajo con sueños tiene muchas aristas. Por un lado puedes interpretar el sueño para darte cuenta de qué hay atorado en mí, qué conflictos irresueltos hay. Entonces cuando logras resolver algo por dentro, como que te fluyes de otra manera, como te abres más, logras dejar atrás ciertos hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado está también la cuestión del sueño lúcido, que al desarrollar una conciencia más fina del presente en el sueño, también desarrollas una conciencia más lúcida en la vida despierta. De hecho, existe una disciplina espiritual dentro del budismo Bon. El budismo Bon es una mezcla sincrética entre el budismo Theravada, el original, con una religión antiquísima chamánica del Tíbet, que se fundieron y se generó el budismo Bon. Entonces, el budismo Bon tiene una disciplina que se llama el Yoga Nidra, yoga de los sueños. Entonces, ellos utilizan los sueños lúcidos justamente para el desarrollo espiritual, okay. Para la evolución de la conciencia. Y ellos hacen ciertos ejercicios, como por ejemplo, primero tener un sueño lúcido, ser consciente de un sueño para desde ahí romper límites de la mente racional. Por ejemplo, hacerte grandote, hacerte chiquito, viajar a otros mundos, viajar en el tiempo, visitar maestros espirituales, ver qué te dicen en sus sueños, okay. Resolver temas irresueltos. O sea, no sé, por ejemplo, un pariente mío murió y no le pude decir lo que le quise decir, entonces en sueños puedo visitarlo y decirle lo que tenía que decir. O sea, hay muchas maneras de usar los sueños para el desarrollo personal y espiritual. Ok, buenísimo. ¿Qué onda con esta idea de que se sube el muerto? Preguntaron ahí mucho, como este sueño en el que te paralizas y no te puedes mover. ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice? Vale, nuevamente hay mapas, ¿no? Entonces el mapa neurofisiológico dice que cuando estamos soñando, la parte del cerebro que se encarga de enviar los estímulos a nuestro cuerpo para que respondamos está apagada. O sea, siguen siendo estímulos, ¿no? O sea, cuando estamos despiertos, si vemos un tren que viene a nosotros, o sea, esta imagen es un estímulo que manda la señal a que yo me mueva, ¿no? Me muevo y ya no me aplaza el tren, ¿no? En los sueños seguimos recibiendo estímulos, vemos un tren, pero se manda la señal, de hecho, que nos movamos, pero hay una parte, justamente las neuronas aminérgicas, que reprimen esa señal y entonces no llega al cuerpo. Cuando se te sube, bueno, y por ejemplo, los sonámbulos son justamente personas que, o sea, recibimos el estímulo interno y no hay una señal que lo reprima. Entonces, sí hacemos lo que estamos soñando, ¿no? Sucede al revés cuando se te sube el muerto. O sea, es decir, estás despierto y sigues recibiendo estímulos internos, pero está bloqueada la señal que te permite moverte.
que te permite que reacciones ante eso que estás viendo. Ok. Bueno, eso desde el mapa neurofisiológico, ¿no? Los mapas espirituales, por ejemplo, en el medievo se creía que había una entidad medio siniestra que le llamaban el Efialtes. El Efialtes es como un duendecillo, es como una criatura que le gusta asustar a las personas, ¿no? Entonces, cuando tú te duermes, el Efialtes viene y se te sube arriba. Entonces tú te despiertas y no puedes moverte porque el Efialtes está ahí. No es peligroso, decían los místicos medievales, pero solamente es como un espíritu, o sea, pues como un duendecillo, ¿no? Que le gusta jugar bromas. Okay. Y entonces, o sea, bueno, es como un espíritu hambriento, pero no te puede hacer daño, pero que sí como que tiene envidia de los cuerpos y entonces se sube arriba de ellos para que no te puedas mover. Entonces, estos son los dos grandes mapas que yo conozco. Pero bueno, creo que también nos toca explorar a cada uno de nosotros de qué trata. Claro. Y una última de estas preguntas que tiraron ahí en redes sociales, que es, ¿se puede morir uno en los sueños? O sea, tú has conocido con la gente que has trabajado, gente que se muere durante un sueño, ¿y esto qué querría decir o cómo se interpreta? Bueno, justamente uno de los ejercicios del Yoga Nidra es que intentes morir dentro de un sueño. Ok. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que cuando sabes que es un sueño, sabes que no puedes morir. Sabes que, o sea, por más que te avientes de un edificio, que te arrolle un tren, que te destroce un rayo o lo que sea, o sea, muere una imagen, muere una perspectiva de alguna manera, pero sigue la conciencia. Entonces, en el sueño no puedes morir, no, o sea, no hay nada que te haga daño, pues nada te puede lastimar. Y eso es uno de los grandes aprendizajes del sueño lúcido, el que sabes entonces que la pesadilla, el asesino o el monstruo, esto que te persigue, pues en el fondo no te puede hacer nada, porque todo está en tu conciencia. Okay. Y entonces, pues eso, la muerte es uno de los grandes retos que durante el sueño podemos confrontar y que nos ayuda a saber que pues al menos en el sueño nada nos puede pasar. Ok, buenísimo. Pues un goce tenerte aquí platicando de estos temas. Ya le respondieron sus preguntas, señores, así que sigan haciéndolas cuando lancemos las dinámicas. Por ahí vamos a estar contestando más. Y últimas dos preguntas, soneros. Aquí son las dos preguntas consentidas de este espacio, con los pies en la tierra, y que todos los invitados han respondido. Y la primera sería una pregunta en la que tú mismo te das un consejo a ti mismo. Un ejercicio muy padre por aquí, porque creo que llegamos a una profundidad muy interesante cuando tú te hablas a ti mismo, a diferencia de tú pensar en otras vidas, otros mundos, otras conciencias, ¿no? Pero a ti mismo, cuando en un momento que estabas quizá un poquito más perdido, que no tenías tan claro el camino, que este tema de la intuición no estaba tan presente, ¿qué le dirías a ese Oneiros del pasado a modo de consejo? Ubica un punto en tu vida y qué tipo de mensaje hoy, con todo esto que sabes, con todo esto que has vivido, con todas estas experiencias, ¿qué le transmitirías? Entendiendo que este Oneiros quizá a lo mejor te vería como, ¿tú qué, no? ¿Qué le dirías? Pues yo le diría, Oneiros, confía. El mundo es más maravilloso de lo que crees. Eso, confía. Así de fácil. El mundo es más maravilloso de lo que crees. Muy bien. Y última pregunta, ahora sí, ya para terminar y cerrar este espacio. La pregunta del millón, que es, Oneiros, para ti, ¿qué es vivir con los pies en la tierra? Para mí, vivir con los pies en la tierra implica saber que estoy aquí, pero también saber que puedo mirar hacia arriba sin descuidar el abajo. Ok. Pues eso, no hace falta repetir. Buenísimo, Oneiros, pues un gusto tenerte aquí.
Espero honestamente que se repita, que podamos hablar de otros temas, porque sé que se quedaron ahí en la chistera. Aquí en mis notas se quedaron varias preguntas. Por tiempos de producción tenemos que cortar. Entonces te agradezco muchísimo que hayas venido. La pasé muy bien. Espero que tú también. Claro que sí, con muchísimo gusto de verdad estar aquí también. Qué chido. Compártenos, ahora sí es momento del anuncio, de las redes sociales y de toda esta formalidad, porque yo sé que hay mucha gente allá afuera que le interesa lo que haces tú. Entonces, compártenos en dónde te puede encontrar la gente que te quiera escribir, encontrar círculos de integración, trabajo con sueños y todo esto, ¿en dónde te pueden encontrar? Claro, estoy en Instagram como @oneiros_speculum. SPECULUM, como espejo en latín. Okay. Y en Facebook estoy también como autor-Oneiros Speculum. Y tengo también un grupo en Facebook que se llama Onironautas México. Entonces también están invitados. Ahí nos reunimos toda la comunidad de onironautas para compartir sueños, etcétera, etcétera. Y también pueden mandarme algún correo si quieren participar en los círculos de sueños, o si quieren tener asesoría para el trabajo con sueños, sesiones individuales, etcétera, o sobre los talleres, a mi correo surreal, SURREAL _Oneiros, ONE y latina ROS @hotmail.com. Buenísimo. Pues Oneiros, un gusto tenerte aquí. A toda la comunidad y amigos que nos mandan abrazos y saludos y comentarios, un abrazo de vuelta. Espero hayan disfrutado este espacio aquí con el maestro Oneiros. Y suscríbanse, si llegaron hasta aquí, suscríbanse, denle compartir a esa gente que tiene pesadillas y que quiere entender más sus sueños. Pues aquí hay 2 horas de un par de locos hablando de este tema. Entonces, muchas gracias por seguir hasta acá y nos vemos en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.